fuerte el aplauso, que nos ha hecho más que vencedores. Vamos, exántele. Vamos a declarar su palabra. Tu palabra dice: aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad con fe caminaré, tú siempre vas conmigo. Palabra dice, A ver, dile. que no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y necesitado. En mi mesa nunca, nunca ha faltado. Pero si vas fallado, Yo no temeré. Decláralo. Tu promesa es fiel. Dile. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. ¡Vamos, dilo! Lanzando en cada temporada. Lanzando en cada temporada. Tu palabra dice que tú oyes el clamor del quebrantado. Por tu llaga en la cruz fuimos sanados. Sobre toda enfermedad tú has ganado, y mi vida está en tu mano. tu palabra dice, Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos, que perdonas y redimes el pecado. Declaren usted. Y en la nube seremos arrebatados. Cara a cara te veremos. Yo no temeré. Gócese. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Danzando cada temporada. Sigo danzando, glorificando. En cada temporada tú sigues sobrando. Aunque ande en el valle de sombra, danzo, 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 danzo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tu promesa siempre va conmigo. Danzo, danzo, dilo de nuevo. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tu promesa siempre va conmigo. Danzo, danzo, una vez más, dile. No se apaga este ritmo. Aunque venga contra mí el enemigo, tu promesa siempre va conmigo. Danzo, 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 danzo. En ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío, en ti yo confío,
Bebe de ese río. En Él hay sanidad, en Él hay perdón, salvación. Sacia. Donde el río va, todo mi vida, y mi alma tu agua viva saciará. Dile de nuevo, fluye. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Donde el río va, todo mi vida, y mi alma tu agua viva. Si mi alma tu agua viva, y mi alma tu agua viva saciará. Señor, anhelamos. Quiero continuar con la plática que inicié la semana pasada acerca de las promesas. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada en la enseñanza aquí en vivo? Qué bueno. Hoy voy a continuar hablándoles de las promesas de Dios, pero yo quiero, ya sea a los que estuvieron aquí o los que escucharon el audio en la semana, quiero preguntarles si hicieron la tarea. Había una tarea que les encargué. ¿Sí saben cuál fue? Iban a anotar aquí una o hasta 3 necesidades en su vida, en la tapa de su Biblia, en su libreta, en sus notas del teléfono. Y lo que iban a hacer era llegar a casa y buscar al menos una promesa referente a ese tema, y con esa promesa ustedes se iban a basar. Bueno, ya saben que mi pecho no es bodega y que yo no mando a decir las cosas, siempre las digo de frente. Si tú no lo hiciste, por la razón que sea, no me vengas a decir que esa es una super necesidad. No, pastor, es que es necesidad. No, si fuera necesidad, realmente una necesidad, lo hubieras hecho. Porque uno aparta tiempo y espacio, fuerza y energía y recursos para lo que verdaderamente es prioritario. Ahora, no estoy demeritando esa necesidad, solo que algo, una acción dice algo, y si lo hiciste, quiere decir que te estás tomando muy en serio el que esa necesidad sea suplida. Si no, pues es necesidad, pero no es ni tan urgente como tú la planteas a ti mismo, porque como repito, y sin redundar, si lo fuera, créeme que lo hubieras no encontrado 1, 2, 3, 4, 20, con tal de encontrar la respuesta. Pero sabes que esto se llama crecimiento. Todos vamos aprendiendo y todos vamos conociendo y todos vamos teniendo mayor entendimiento. Cuando uno comprende el poder que hay en las promesas, uno se basa en ellas, uno vive. Acuérdate lo que desde la semana pasada estoy comentando. Las promesas contienen el poder sobrenatural de Dios en ellas, de tal forma que cuando le sumamos nuestra fe, ese poder sobrenatural se libera y entonces ocurren milagros. Las promesas tienen la capacidad de alentar, de dar estabilidad y de traer enfoque. ¿Estamos de acuerdo? Las promesas son la palabra de Dios, y eso es, te estoy dando unas menciones importantes. Las promesas son la palabra de Dios y por lo tanto tienen su naturaleza, por eso son tan poderosas. ¿Por qué una promesa de Dios es tan poderosa? Porque es la palabra de Dios, y al ser la palabra de Dios, tiene la naturaleza de Dios, y si tiene la naturaleza de Dios, por tanto es algo que transforma cualquier circunstancia. Abre tu Biblia por favor en Isaías capítulo 55, por favor.
Dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate bien, acuérdate que es lo que dije, las promesas de Dios son la palabra de Dios, y por ser la palabra de Dios tienen la naturaleza de Dios, por eso son tan poderosas. Entonces dice aquí, así será mi palabra, o podemos entonces decir, así serán mis promesas que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para lo que la envié. Una promesa podemos deducir de esto que dice la Biblia, y tomando la certeza de que la promesa es la palabra de Dios, que una promesa es infalible. Dice, hará lo que yo quiero. Una promesa no falla. Las promesas de Dios son infalibles, no fallan, ¿sí? Son a prueba de error. Las promesas son escucha bien, si vas a aprender algo de promesas, las promesas son a prueba del tiempo, a prueba del tiempo, ¿sí? ¿Sí? A prueba del tiempo, a prueba del tiempo, y no las detienen las circunstancias. O sea, son tan poderosas que no las detiene la circunstancia, pero sí las detiene la falta de fe. ¿Te das cuenta? Ni el tiempo ni las circunstancias detienen las promesas. Lo único que las detiene es su poder. Perdón, la falta de fe, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el gran desafío que todo creyente tiene en cuanto a las promesas de Dios? El esperar en esas promesas. Ese es el gran desafío. El gran desafío que todos los creyentes podríamos tener es que hay que esperar en esas promesas. Pero como les decía la semana pasada, nosotros los hijos de Dios tenemos, el pueblo de Dios tenemos una gran ventaja, ¿sí? Que tenemos promesas, y esas promesas nos sostienen, y esas promesas nos alientan. Ve conmigo a Génesis capítulo 12, por favor. Lucy, venga por favor. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Este es el más claro ejemplo de aprender a esperar en las promesas de Dios. Génesis 12, verso 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, perdón, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Estos versículos no son nuevos para nosotros, pero creo que van a refrescar el enfoque acerca de las promesas. Y dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjate muy bien, Dios cuando se acerca a Abraham y le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, le promete hacerlo de él una nación grande, le promete bendecirlo, promete bendecir a la tierra entera a través de la nación que iba a formar en él. Le dio promesas, pero no le dio explicaciones. Y eso es lo que a veces uno quiere que Dios haga con nosotros, que te prometa, pero que te dé explicaciones, que te prometa y que te dé detalles, que te prometa y te diga cuándo va a responder, que te prometa y que te diga cómo va a responder, que te prometa y te diga que vas a estar bien. Siempre con una promesa de Dios vamos a estar bien, pero uno tiene que confiar y uno tiene que aprender a esperar en Dios. Y eso fue lo que tuvo que hacer Abraham.
Y mira, mientras nosotros tengamos vida en esta tierra y vivamos, y como yo creo que todos vamos a vivir largura de días, nos faltan muchos años por vivir. Y nos faltan muchas cosas por qué creerle a Dios, y muchos desafíos. Y la Biblia habla de que los tiempos van a venir, que vienen son más, no es que te desaliente, pero los tiempos que vienen para vivir el Evangelio van a ser más difíciles. Y al mismo tiempo que van a ser más difíciles, la gloria de Dios se va a manifestar con mayor poder y mayor peso. Eso no, va a suceder. Pero el vivir como cristiano va a ser más complicado hasta cierto punto, pero no imposible. Nosotros como cristianos podemos confiar que Dios se va a mover y que por nuestra fe podremos ser perseguidos. Y tú crees, mira, yo creo algo. Ahorita vino esta pandemia, pero yo no dudo que vengan más pandemias en los años que vienen, ¿eh? Y van a decir, ay, pastor, que declara. No es que declare, es que creo que van a venir más cosas más fuertes, ¿sí? Ahorita lo de esta pandemia del COVID fue juego de niños, fue kindergarten, en serio, no fue nada, absolutamente nada. Creo yo que lo que viene en unos 20, 30 años, más o menos, te lo voy a decir, un cubrebocas no te va a tapar, ni esconderte en un sótano te va a salvar, sino tu fe. Tu fe en la palabra es lo único que te va a librar de cosas así. Créeme, a ese punto se van a poner las cosas. Y entonces, me gusta cómo dice aquí que Abraham, Dios le dice a Abraham, vete, te voy a prosperar. Pero hay algo que casi no leemos, no que no lo prediquemos, pero siempre nos quedamos estacionados en el versículo 3, en la promesa, en lo que Dios va a hacer. Pero el 4 dice, y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Repite conmigo, como Jehová le dijo. Una vez más, como Jehová le dijo. Una vez más, como Jehová le dijo. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Que Abraham simplemente caminó, tomó la promesa y se fue. Y se fue sin explicaciones de parte de Dios, ¿sí? Yo siempre, cada vez que leo este pasaje me acuerdo y pienso, bueno, ¿qué pasaría si vinieran y te dijeran, oye, te vamos a ofrecer un trabajo en algún país de África, en Singapur, ¿sí? Ok, vete, te va a ir bien, no te va a faltar casa, vete, deja tu familia aquí en Papantla. Y no te den más explicaciones, Dios, ¿te irías? Y Abraham simplemente tomó la palabra y dice que se fue, como Dios le dijo. Tomó la palabra. Fue tan su convicción que tomó la palabra. Pero mira lo que pasó, a pesar de que pasó cosas en medio de ese proceso, ahora es conocido como el padre de la fe. Y vivió una de las experiencias más grandes de la fe, al punto que él tiene el título del padre de la fe. Pero ¿qué si él no hubiera creído? Y esa es la falla de muchos cristianos, que no toman la palabra y la abrazan desde un principio. La analizan, la revisan. No, la palabra de Dios se tiene que tomar como viene y esperar y descansar en ella. Te voy a decir algo acerca de las promesas divinas, ya que estás anotando. La manera en que respondemos a las promesas divinas va a determinar lo que Dios hará en nuestra vida. ¿Escuchaste? La manera en que respondemos a las promesas divinas va a determinar lo que Dios hará en nuestra vida. Si hoy no has visto un mover mayor en tu vida del poder de Dios, pregúntate, ¿cómo estoy respondiendo a las promesas divinas? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi postura? ¿Cuál es mi accionar respecto a lo que Dios está prometiendo? Mira, el problema del pueblo de Dios es que habla mucho de promesas, pero no vive por ellas. El pueblo de Dios habla de promesas, pero no vive por esas promesas. Yo les voy a decir algo,
Por muchos años he escuchado conversaciones de cristianos en Poza Rica, aquí, en las mesas de casas, de familia, de amistades, ¿verdad? Y escucho que hablan muchas cosas de la palabra, pero no veo el poder en sus vidas. Y una cosa es hablar de las promesas y otra cosa es vivir por las promesas. Una cosa es saber de las promesas y otra cosa es vivir para las promesas de Dios. Y Abraham se entregó a esa promesa. ¿Te das cuenta lo que hizo? Abraham se entregó a la promesa. ¿Sí? Y porque se entregó a la promesa, Abraham pudo ver el poder de Dios. Y si tú te fijas, los héroes de la fe, todos se entregaron a la promesa. Escucha bien, el detalle es que a veces pensamos que las promesas nos tienen que servir a nosotros. A ver, los ángeles fueron mandados para servirnos a nosotros. Las promesas no están para servirnos a nosotros. Las promesas están para que nos entreguemos a ellas, porque es la palabra de Dios. Las promesas son la palabra de Dios y uno se tiene que entregar a la palabra, uno se tiene que rendir a esa palabra, uno tiene que vivir por esa palabra, uno tiene que alinear su vida a esa promesa, si es que esa promesa va a manifestarse en tu propia vida. Uno tiene que entregarse a la promesa. Abraham se entregó a la promesa. ¿Cómo te digo que se entregó a la promesa? Porque dejó su tierra. Sí, a tapaderazos, pero se entregó. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, deja tu tierra, deja tu parentela. Se jaló al papá, esperó a que muriera el papá, se jaló al sobrino Lot, le estorbaba a Lot. Y el Señor le dijo, sin nada de gente, deja tu tierra, vete. Y le costó al inicio, pero lo hizo. Al final de cuentas, se entregó. Y la prueba de que se entregó es que lo hizo. Se entregó a la palabra, se entregó a la promesa, se rindió a la promesa. Él no esperó que la promesa le sirviera a él, él se puso al servicio de la promesa. Y cuando tú te pones al servicio de la promesa, entonces la promesa empieza a operar a tu favor. Cuando tú te pones al servicio de la promesa, cuando tú te rindes a la promesa, cuando tú te sujetas a esa promesa y haces y alineas tu vida a la promesa, entonces la promesa comienza a funcionar para ti. Ahí en el verso 15, ¿alguien está aprendiendo algo hoy? La promesa es rendirte tú a la promesa. Él se entregó a la promesa. Hizo, escúchame bien, hizo desde la promesa la meta de su vida. ¿Por qué? Porque dejó todo lo que soñaba en Harán, todo lo que quería, todos sus negocios que tenía en Harán, porque ya era un hombre de negocios, porque ya era un hombre establecido, lo dejó todo lo que tenía por entregarse a la promesa. Le creyó. Y ese es el fallar de muchos cristianos, y grábatelo y díselo lo que está a tu lado. Tu fallar es que no te has entregado a la promesa. La crees, la amas la promesa, celebras la promesa, le cantas a la promesa, te enfocas en la promesa, alabas a Dios por la promesa, pero no te has entregado a la promesa. Porque cuando te entregas, lo dejas todo, lo rindes todo por esa promesa. Te alineas a esa promesa, cumples con las condiciones que te pide esa promesa, cumples con las condiciones que te pide y empiezas a ver. Llega un punto cuando el Señor le dice, haré de ti una nación grande. Dios le estaba dando en ese dicho de haré de ti una nación grande, Dios le estaba diciendo, voy a hacer de ti una nación y por tanto te voy a dar un hijo que no tenía. Y pasó el tiempo y el hijo no llegaba. Y allí en Génesis 15, por favor, quiero que vayas conmigo. Dice en el versículo 1. Génesis 15, versículo 1. Muy bien, dice así. Verso 1, Génesis 15.
Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciéndole: no temas, Abraham. Acuérdate que para este punto todavía Dios no le había cambiado el nombre. Por eso encontramos distinto la forma como está escrito el nombre de Abraham. Dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Fíjate muy bien, antes de que avancemos y leamos, Abraham sabía, cuando Dios le dijo que iba a darle una nación, él sabía que Dios le había prometido un hijo, y él esperaba por ese hijo. Entonces, cuando estaba tan entregado a la promesa, que Abraham le dijo al Señor: Señor, el hijo que me has dicho no llega. O sea, a ver, ayúdame a arreglar este asunto. O sea, estaba enfocado. Él quería que toda la plenitud de la promesa se cumpliera. Y dice el 3, y le dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dios le reconfirma la palabra, le reconfirma la promesa. Y ¿sabes qué? No es malo que vengas a Dios en oración para pedirle a Dios reconfirmación de esa promesa, porque a veces cuando estás desanimado necesitas que Dios te reconfirme la promesa. No es malo que le digas: reconfírmame la promesa, me estoy desanimando. U otras veces que tú vengas a reconfirmar la palabra en tu corazón y la declares delante de Dios y le digas: Señor, sigo creyendo por esto. No es malo mientras te mantengas enfocado y entregado a esa promesa. Y luego dice aquí el versículo 5: y lo llevó afuera, como lo habíamos leído, y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Pero mira lo que dice aquí el verso 6: y creyó a Jehová. Una vez más se apegó y dice que le creyó. Génesis 12, versículo 1 al 4, vemos que él se fue como le dijo Dios. Eso estaba diciendo que le creyó. Y aquí Dios le vuelve a hablar del hijo y dice que Abraham no repeló, no refunfuñó, no dice que abandonó y se regresó a Harán. Dice que se quedó y le creyó a Dios. Y dice la palabra que le fue contado por justicia. Y esa palabra creyó en hebreo, ahí donde dice creyó, obviamente viene del verbo creer. Y ese verbo, ¿saben qué significa? Significa hacer descansar todo su peso sobre él. En otras palabras, cuando aquí la Biblia dice que Abraham creyó, simplemente, como dicen algunos aquí en la iglesia, a mí no me gusta mucho decirlo, pero para fines de explicación, literalmente Abraham se abandonó o se entregó totalmente a la promesa. La parte que le faltaba de entregarse, la entregó. Dejó caer todo su peso. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios: Señor, en este punto te creo. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Se entregó. Dice, creyó a Jehová. ¿Y qué es lo que tú estás esperando en tu vida? ¿Una sanidad? ¿Un trabajo? ¿Una restauración? ¿Ser liberado de un pecado que te ataca cada semana? Tienes que entregarte y creer. Mira, créeme, ahorita lo que estás recibiendo en este momento, al estar escuchando la predicación, estás recibiendo pepitas de oro, estás recibiendo un bistec, estás recibiendo palabra que te va a ayudar a conquistar las mejores y más grandes promesas. ¿Qué fue lo que hizo Abraham aquí? Descansó. ¿Y cuál es la lucha de todos los creyentes? Esperar en Dios. Hay un versículo que quiero que leas conmigo, el Salmo 25, por favor. Ven conmigo al Salmo 25. Estaba yo meditando este versículo en la mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguien se está durmiendo, dale un zape santo. No, no es cierto. No, dile, despiértate, por favor.
Despierta, Keila, Rubí del Carmen. Salmo 25, verso 3. Fíjate que muchas veces nosotros, cuando vemos que la promesa no se cumple, que pasa el tiempo, que se complican las cosas, a veces nuestra mente se llena de ideas, se llena de temores, se llena de dudas, se llena de ansiedad, de incredulidad, de incertidumbre, ¿sí? Esto pasó en la pandemia que pasamos. Mucha gente tenía incertidumbre de qué iba a pasar. Y mira, ya pasó la pandemia. Oficialmente, tanto la ONU como nuestro gobierno oficialmente han declarado el planeta entero y el país libre totalmente de la pandemia, ¿sí? Ya ahorita es endémica, es como el sarampión, como la rubiola, ya, ¿verdad? Nada más que sal de modo pandemia también tú, no te quedes ahí, sal de modo pandemia. Pero, ¿qué es lo que quiero decirte con esto? Que algo que yo vi en el tiempo de la pandemia era en algunos cristianos con los que platicaba, incertidumbre del futuro. Les daba miedo que el mundo no fuera como el que vivíamos, y realmente ya sigue siendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estás lleno de temores, de ansiedades, de dudas, de qué va a ser de ti en el futuro, te llenas de lo que dice la Biblia, confusión. Pero hay un poder que tiene el esperar en Dios. Dice el Salmo 25 en el verso 3, dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. El diablo quiere traer a la mente de uno confusión en los tiempos que uno está esperando que la promesa se cumpla. Y el diablo va a querer confundirte a través de la duda. Y aquí Abraham un día vino y le dijo: Señor, me empiezo a confundir, me prometiste un hijo y no pasa nada. Al punto que por ahí en medio apareció Agar, la sierva de Sara, y le quisieron ayudar a Dios, porque en ese lapso Abraham y Sara no esperaron en Dios. Pero dice aquí en el verso 3, ciertamente, me gustan esas palabras, cuando la Biblia dice de cierto os digo, cuando la Biblia dice ciertamente, y ya cuando el Señor dice ciertamente, agárrate, porque si cumple lo que promete, cuando dice ciertamente, ten la seguridad de que no hay pierde. Y dice ciertamente, dice aquí, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Y cuando tú te enfocas en la promesa, es muy difícil, escucha bien, que tú seas confundido, que tú puedas tener confusión. En Romanos 4 te quiero enseñar más de enfocarse en la promesa. Así que te voy a decir algo: espera en la promesa. No importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tu mente y tus sentimientos tengan o sientan, no importa lo que tu cuerpo te diga, espera en la promesa. En Romanos capítulo 4 hay una descripción en Génesis vemos la vida de Abraham, su proceder de fe. Pero en Romanos 4 vemos lo que pasaba dentro de Abraham, en su mente y en su corazón, y lo que Dios veía y lo que a Dios le sirvió para bendecir a este hombre tanto, y que nos sirve hoy de ejemplo a nosotros para poder ver bendiciones. Dice Romanos capítulo 4, verso 17. Y estas promesas sirven a uno, te sirven a ti como cristiano, me sirven a mí.
estar creyendo. Yo estoy creyendo a Dios por muchas cosas en la vida. Primero por mi familia, por el ministerio, por mi negocio, por mi trabajo, en lo personal. Hay tantas cosas por las que estoy creyendo y a veces parece que no pasa nada, pero algo que he aprendido es que cuando tú veas que no pasa nada, es cuando Dios se está moviendo más en tu vida. Es cuando más cosas están sucediendo. Cuando tú no veas que pasa nada, cuando tú digas no pasa nada, es cuando están pasando más cosas. Dice Romanos capítulo 4 verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó. Está hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está el poder del decreto, del llamar las cosas que no son como si fuesen. Tú usas la promesa que Dios te da y dices, yo y mi casa serviremos al Señor, aunque veas que tus hijos no se congregan. Yo y mi casa serviremos al Señor, aunque veas que se están alejando tu familia de Cristo y tu esposo, y tú sigues diciendo, yo y mi casa, porque llamas las cosas que no son como si ya fuesen. Y dice el verso 18, él creyó, y me gusta esto, él creyó en esperanza contra esperanza. En otras palabras, no había posibilidad de que pudieran tener un hijo. ¿Por qué razón? ¿Quién me dice las dos razones por las cuales era imposible que pudieran tener un hijo Abraham y Sara? ¿Quién me dice una de ellas? A ver, la edad. ¿Y qué otra cosa? La vejez de los dos y la esterilidad de Sara. O sea, si para ellos la posibilidad de embarazarse bajaba el 50% y les quedaba nada más el 50%, ese 50% se hacía polvo con la esterilidad de Sara. No había manera. Y me gusta ese escenario porque Dios nos muestra que Dios sin esperanza, por eso dice que creyó en esperanza contra esperanza. Cuando no hay esperanza, Dios puede hacer mucho más en escenarios así a veces. Porque cuando hay algo, cuando hay una pizquita de vida, aún la gente no cree. Porque dicen, no, todavía. Pero cuando no hay nada, cuando te quedas sin nada, cuando te quedas sin nadie, cuando no hay esperanza ya, es cuando puedes esperar que Dios haga algo nuevo. Que abra un camino en el desierto y abra un río en la soledad. Eso era lo que estaba aquí Abraham esperando. Creyó de esperanza contra esperanza. Él no tenía posibilidad, no había opción. Y eso le pasó. Ahora, ¿en dónde estás parado tú en tu situación? ¿Ya no hay esperanza? ¿O todavía la hay? Yo te voy a decir algo. Muchas veces, sí, muchas veces, aunque no siempre, eso es sabiduría de Dios. Dios espera llevarlo a uno al punto donde no hay esperanza. Y uno dice, ¿por qué aquí no? Mira, el punto de no esperanza es aquí. Este es el punto de no esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Este es el punto de no esperanza. Y uno le dice al Señor, ya viene, veo que viene el punto de no esperanza. Responde. Y el Señor, silencio. Y sigue avanzando y las circunstancias te empujan y ves que estás más cerca del punto de no esperanza y tú estás creyendo y le dices, Señor, aquí, porque ya viene el punto de no esperanza, contesta. Y el Señor, silencio, no dice nada, no actúa aparentemente, pero tú te sigues fortaleciendo y avanzas y le dices, Señor, estoy a 10 centímetros del punto de no esperanza. Y le dices, aquí o me muero. Y el Señor no actúa. Pero si tú sigues creyendo, aun cuando llegas al punto de no esperanza, entonces Dios actúa y se glorifica. Y yo no sé por qué. Yo soy el pastor. Puedes venir a mí y preguntarme, pastor, ¿por qué permite Dios que lleguemos al punto de no esperanza? Mi respuesta es, no lo sé, porque yo también he llegado a ese punto. No lo sé. Lo único que sí sé es que en ese punto Dios hace cosas.
las más grandes que uno te puede imaginar. Cuando llegas a ese punto de que ya no hay esperanza, ya no hay posibilidad, ya no hay manera, ya no hay forma, ya no hay recursos, ya no hay nada, solo te queda tu fe en Dios, tu fe en la promesa. Y cuando solamente quedan dos cosas, escúchalo bien, en el punto de no esperanza solamente hay dos cosas: la promesa de Dios y tu fe, nada más. En ese terreno inhóspito que nadie quiere llegar, solamente existen dos cosas: la promesa de Dios y la fe de uno. Pero cuando estas dos se juntan, se libera un poder sobrenatural. Y allí es donde se ocurren los milagros. Es en ese terreno de no esperanza, esa zona de no esperanza, donde ocurren los mayores milagros. Los prodigios y las maravillas ahí suceden. Cuando llegas al punto de no esperanza, donde ya no había manera, y te das cuenta que solo pudo haber sido Dios. Solo puede ser Dios el que lo haga. ¿Te estás acercando al punto de no esperanza? ¿Estás en el punto de no esperanza? Felicidades, estás a punto de ver un milagro. Llegar al punto de no esperanza no es condenación, no es una sentencia de muerte. ¿Sabes qué es? Es una puerta abierta para la gloria de Dios. Allí verás el milagro, allí verás lo más grande. A veces uno no quiere llegar ahí, pero cuando llegas, Dios lo permite y es bueno. Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice Romanos capítulo 4, verso 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, sin posibilidad alguna, para llegar a ser padre de muchas gentes. Creyó cuando no había la mínima posibilidad. Ahora, ¿qué te dijeron de tu mamá, de tu hijo, de tu hermano? Que ya no hay posibilidad, que ya no va a sanar, que lo que sigue es que muera, que se complique la situación. Entonces llegaste al punto de no esperanza, que ya no te va a alcanzar el dinero. ¿A qué punto llegaste? Dice aquí, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Otra vez, Abraham entregado a la promesa conforme a lo que se le había dicho. Él solo se entregó a la promesa, que ya no le interesaba ni la vejez ni la esterilidad de Sara, solamente le interesaba la promesa. Dice aquí, así será tu descendencia, le dijo el Señor. O sea, lo que le sostenía a Abraham era que Dios le había dicho que tendría descendencia. Era lo único. ¿Qué te levanta a ti en las mañanas en los tiempos difíciles? ¿Sabes qué te debe de levantar? Que tienes una promesa. Que te levante la promesa cada mañana. La promesa de que Dios no te dejará. La promesa de que Dios estará contigo. Te levante la promesa. ¿Qué te lastima en tu corazón? ¿Que estás solo, que estás sola? ¿Qué te lastima en tu corazón? ¿Que estás enfermo? Que te levante la promesa de que vas a sanar. Te voy a decir algo, este desierto que estás pasando no va a durar para siempre. En algún punto Dios lo va a terminar. Él sabe cuándo va a terminar tu desierto. Los desiertos no son eternos. El pueblo se quedó 40 años por incrédulo y no tenía tanta extensión el desierto como para que lo caminaran de punto A a punto B 40 años, pero se quedaron dando vueltas en un mismo terreno por 40 años y daban vueltas. ¿Te imaginas lo terrible? Pero ya no lo veían, daban la vuelta, 40 años le dieron la vuelta a un territorio. Imagínate,
que vivieras así en ese pueblo y, oye, ¿cuántos años estuviste en el Chote? 5, y ahora te tocó en Sosocolco, pues unos 10, y 2 en el Aguacate, y 1 en la cabecera municipal. Era así, era su vida, de ahí no pasaban. No es que el desierto era eterno, el desierto nunca es eterno, el desierto termina pronto. ¿Cuántos has pasado por desiertos y ya salieron? El desierto no es eterno. Pero ¿qué te levanta cada mañana cuando estás en el desierto? La promesa que Dios te dio. Y a veces cuesta creer esa promesa. Cuesta sentir el poder de esa promesa porque cuesta. Te lo digo en lo personal. Te cuesta sentir ese poder. Pero nosotros no vivimos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Vivimos por fe. Y la fe es del corazón, no de la mente, no de los sentimientos. Dice aquí 19, vamos a terminar ya, aguántenme. ¿Cuántos están aprendiendo algo? ¿Cuántos se están motivando? Hay una promesa. ¿Cuál es tu promesa? Que te levante mañana. Dice aquí el 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó. Que no te debilite. El diablo, para debilitar tu fe, te va a mostrar lo que no tienes. Te va a mostrar lo que te falta. Te va a hacer notar lo que no puedes. Te va a decir, ¿para qué le crees a Dios? Mira tus análisis. Estás bien enfermo, estás bien mal. Lo que sigue es esto. Te vas a morir. Ah, ¿supiste de que se murió fulanito de tal cosa? Así te vas a ver tú. No le hagas caso. No le hagas caso. No consideres, solo crea la promesa. Y dice aquí el versículo 20, y con esto vamos a terminar, en el 21 y 20 y 21 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. No dudó de la promesa. Nunca dudes de la promesa de Dios. Esa promesa se va a cumplir si tú cumples con las condiciones de esa promesa. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes cómo fortaleces tu fe? Yendo al grupo de casa, haciendo tu devocional, viniendo al jueves de oración, viniendo al seminario este sábado. Allí fortaleces tu fe. Allí es donde te animas, allí es donde te alientas. Leyendo el mensajito que te manda tu líder al grupo de WhatsApp del grupo de casa. Eso te fortalece. Cuando te pones a orar, cuando buscas a Dios de corazón, eso te fortalece. La gente está buscando cosas espectaculares en su vida. No, Dios no hace cosas espectaculares para movernos. Él solo busca lo sencillo para entonces hacer lo espectacular en nosotros. Uno quiere que haga algo espectacular para movernos a lo espectacular. Dios no trabaja así, olvídalo. Dios te va a meter en lo simple, en lo a veces hasta tedioso y cotidiano para hacer algo extraordinario. Y dice aquí el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. 21, y con esto termino. Abraham pudo ver a su hijo, pudo ver a la nación que Dios le prometió, de una forma o de otra la vio. Dice, porque él tomó una decisión, dice, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solo creyó a la promesa, sino que creyó al que promete, y creyó que tenía el poder para cumplir su promesa. Nosotros tenemos ese mismo Dios hoy, y Él va a cumplir su promesa en nosotros, y te verás con eso que anhelas tú. Te verás sano, volverás a sonreír, volverás a disfrutar la vida, volverás a abrazar a tus hijos, abrazarás la promesa que tú tanto has esperado. Verás a tu familia aquí en Cristo en la iglesia sirviendo.
Tú lo verás, sucederá. Porque hay que creer, aunque las cosas parezca que nunca van a suceder. Y cuando suceden, las cosas pasan poderosas. Nadie que está aquí puede decir, yo no estoy creyendo a Dios por nada, ¿no? Todos estamos creyendo a Dios por algo. Y te voy a decir, si tú puedes resolverlo con tus recursos, con tu dinero, con tus palancas, reconozco que no estés tan urgido, porque no has llegado al punto de no esperanza. Porque sabes que un tarjetazo de crédito, de la tarjeta de crédito te salva, un crédito te salva, le pides al compadre y te salva. Pero cuando has llegado a un punto en donde no hay nada, ahí es donde ves a Dios moverse. Y es donde glorificas a Dios. Cuando llegaste a un punto donde no había nada ni nadie y solo Dios podía sostenerte. Confío que después de esta plática va a haber muchos testimonios de milagros, de prodigios, de maravillas, de sanidades, de transformaciones. Porque la palabra está siendo liberada y es mi fe que está siendo liberada en tu vida y no volverá vacía, sino que será prosperada para lo cual se predicó.